Vamos ahora a nuestra revista de prensa con Marta Moya. Marta, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Y vamos a empezar con la noticia de El Salvador, porque continúa la polémica alrededor de la apertura de la megacárcel de Nayib Bukele. Empezamos con un artículo del Faro sobre el tema. Así es, un artículo del Faro que titula La protección del gobierno de Bukele a la cúpula de la MS-13, de la Mara Salvatrucha, en la mira de la justicia estadounidense. Esto hace referencia a un acta de acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York que se entregó al juez en septiembre de 2022, pero que se hizo pública en el 23 de febrero de este mismo año. El Ministerio Público de Estados Unidos considera probado que el gobierno de Bukele negoció con las altas cúpulas de la Mara Salvatrucha, que es la Mara mayoritaria en El Salvador. Ofreció a los principales cabecillas beneficios financieros y además que se flexibilizara esa comunicación para que los pandilleros mantuvieran el control territorial aún estando presos, y también se gestionaron condiciones favorables y condiciones carcelarias menos restrictivas, así como incluso reducciones de pena. A cambio, la pandilla de la Mara Salvatrucha tenía que apoyar a Nuevas Ideas, al partido de Bukele, en las elecciones legislativas y locales de 2021 y también mantener bajos esos niveles de violencia homicida. Este pacto, según otras informaciones del Faro, se habría roto en marzo de 2022, cuando a finales de este mes hubo esa explosión de violencia homicida. Los fiscales de Estados Unidos además consideran que Bukele protegió a los pandilleros contra líderes de esta pandilla que estaban buscando ser extraditados a Estados Unidos. El Faro entrevistó a un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos y le preguntó si había una connivencia entre Bukele y las pandillas, y cita textualmente: el lenguaje de la acusación habla por sí mismo. En muchas situaciones el gobierno de El Salvador ha cooperado con las pandillas. Pues mire, esto es algo que está en las noticias desde hace tiempo. No más al principio de esta semana lo estábamos conversando con una de nuestras invitadas y bueno, veremos en qué terminan estas investigaciones. Pero a propósito de esta polémica por la megacárcel, pues se generó una polémica más este miércoles y fue un enfrentamiento tuitero entre Nayib Bukele y Gustavo Petro de Colombia, que recoge esta noticia el periódico El País. Cuéntenos. Así es, ayer la noche estuvo ajetreada en Twitter entre Bukele y Petro. Todo empezó porque Bukele publicó un vídeo de Gustavo Petro, del presidente colombiano, que hacía referencia al lunes, cuando Petro, inaugurando un centro tecnológico en el sur de Bogotá, de la capital colombiana, decía y acusaba a esta megacárcel de ser un centro, un campo de concentración. Entonces Bukele tuiteó después que al final las evidencias son más fuertes que estas afirmaciones que hacía Gustavo Petro, ¿no? Textualmente decía: los resultados pesan más que la retórica. Petro después contestó que la violencia homicida también ha bajado en Colombia y que desde la década de los 90, donde se registraban al menos 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, hasta 2022, donde se registraron 13 por cada 100.000 habitantes, había una reducción clara, y además le invitaba a Bukele a compartir estas experiencias en un foro internacional. La discusión por ahora acabó con Bukele tirando de ironía y diciendo que si Petro había gobernado en los últimos 30 años en Colombia como para poder atribuirse este logro. Y dijo que la violencia en El Salvador ha disminuido rápidamente y que los muertos no se recuperan. Bueno, vamos a dejar atrás esta polémica y vamos a pasar a un tema más bien preocupante. En Irán hay una aura de misterio y además de mucha ira por el envenenamiento de centenares de niñas en etapa escolar. Esto está en los medios internacionales y nos preocupa mucho. Sí, empezamos con un explainer que hace Al Jazeera, en el que se revelan algunos datos de lo que conocemos hasta ahora sobre este caso de los envenenamientos a niñas en etapa escolar. Se han registrado al menos 800 casos. Todo empezó el pasado mes de noviembre, según recoge Al Jazeera, en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán. En las niñas, al menos 50 en ese momento tuvieron que ser hospitalizadas, y por unos envenenamientos que todavía están bajo sospecha y que ahora el gobierno iraní va a empezar a investigar. Las niñas han reportado que antes de envenenarse sintieron olores extraños como mandarina, aguas residuales e incluso sal, y que los síntomas incluyen dolor de cabeza, náuseas, incluso en los casos más graves, parálisis temporales de algunas extremidades. Durante algunos meses las autoridades iraníes mantuvieron este caso en bajo perfil, pero ahora sí que consideran que los envenenamientos han sido deliberados.
y que se ha empleado gas nitrógeno en el envenenamiento de estas niñas. Hay hipótesis parcializadas. Los contrarios a Ibrahim Raisi dicen que han sido los agentes extranjeros que han participado de estos envenenamientos. Por otra parte, dicen que el Estado tiene parte de culpa porque las niñas difundieron imágenes y vídeos a favor de las protestas contra el Estado, y hay toda esta serie de hipótesis cruzadas que todavía se tendrán que resolver con las investigaciones que están en curso. Culpa o no culpa, sí tiene responsabilidad, Marta, y es muy grave de lo que usted nos está hablando. Vamos a terminar con una exclusiva del medio británico The Guardian, que revela que organizaciones feministas y de derechos humanos en Estados Unidos le están pidiendo a la ONU que intervenga para revocar la prohibición del aborto. Así es, esta es una carta que se va a enviar hoy mismo, a la que ha tenido acceso el Guardian antes de que se envíe, en la que al menos 200 organizaciones y expertas sostienen que la ONU tiene que intervenir porque desde que entró en vigor ese fin del derecho constitucional al aborto en Estados Unidos, 22 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva tienen este derecho prohibido o inaccesible. Piden a Naciones Unidas que intervenga y además sostienen que Estados Unidos es un poco irónico que condene vulneración de derechos en Irán, en Rusia o en Belarus, mientras que en su propio territorio impide a sus mujeres abortar. Pero esto no es nuevo, Marta, esto ha pasado toda la vida. Y así es. Siempre Estados Unidos siendo el policía del mundo. Gracias a usted por estar con nosotros. Nos vemos mañana. Gracias, Ángela.